Mis queridos hermanos, reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 57 al 62. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, le dijo uno: te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Al otro le dijo: sígueme. Él respondió: déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. En este día nos encontramos con estas exigencias del reino de Dios, esta exigencia que Jesús le hace a sus discípulos más íntimos, los religiosos, los consagrados, los sacerdotes, son los que siguen de más cerca a Jesús. Esas monjas consagradas, esas religiosas, esas órdenes mendicantes, son los que siguen de más cerca a Jesús, los que todavía se van a monasterios de clausura total, siguen al Señor de una manera indivisa, con un corazón generoso. Y a nosotros, los laicos, también en parte, también tenemos este tipo de exigencia del Señor. No a ese nivel, porque los laicos tenemos que estar en el mundo, nos toca estar divididos, nos toca estar en las cosas de Dios y en las cosas del mundo, porque tenemos que trabajar, porque tenemos una familia que cuidar, que alimentar, que proteger, que educar. Por eso tenemos que estar lleno en cosas temporales, mientras que ellos no, ellos tienen que dedicar toda su vida, todo su corazón a las cosas del Señor. Te seguiré a donde vayas, le dice uno. De su corazón conoció al Señor, salió esa generosidad, ese deseo de seguir a ese Jesús que le ha fascinado, que le ha enamorado. Y Jesús le dice, o lo pone claro, y le dice: está bien, me puedes seguir, pero tienes que saber algo. Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Le está hablando en este momento de la pobreza que tienen que abrazar todos los que quieren seguir de cerca a Jesús, como lo hacen los religiosos. Los religiosos hacen un voto de pobreza, de no tener nada propio, sino todo en común. Luego a otro le dijo: sígueme. Es decir, ven, que te veo en ti esa capacidad, veo en ti esa generosidad, veo en ti que estás llamado a estar más cerca de mí. Y él pues puso una excusa. La excusa es: déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. No es que Jesús le está diciendo: no vayas a darle la despedida a tu padre que está ya se muerto. No, la expresión es una expresión muy judía. Lo que él quería decirle era: déjame estar con mi padre hasta que él muera y lo entierre. Entonces, una vez que él muere y lo entierre, entonces me voy a dedicar a ti, Señor. Eso era lo que él quería decirle. No era que su padre estaba muerto. Yo sé que muchos lo habrán interpretado de esa manera. Porque es algo de caridad. Jesús no le hubiera prohibido que fuera a despedirse realmente de su padre muerto, sino era eso, que lo que quería era quedarse con su padre. Quizá estaba anciano, quizá estaba enfermo, y quería quedarse con él hasta que muriera. A eso de que se refería él. Pero Jesús le respondió: deja que las personas que están en el siglo, que están en el mundo, que están muertos, deja que ellos entierren a esos muertos. Tú ven a anunciar, porque imagínate, nadie
Si ese fuera el pensamiento de todo aquel que quisiera ser discípulo, que quisiera seguir a Jesús, todo el mundo esperaría que murieran sus padres. Las monjitas fueran todas ancianas, los sacerdotes fueran todos ancianos, los religiosos fueran todos ancianos, lo que tuvieran que esperar hasta que su padre muriera para enterrarlo, su madre muriera. Entonces aquí el Señor les manda, les pide que dejen que los muertos entierren a sus muertos, dejen que otras personas se ocupen de ellos. Tú ve a anunciar el reino de Dios, tú que has sido llamado, ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. De acuerdo, otro que quería despedirse. Jesús le contestó, y esta es la frase lapidaria que muchos siempre recuerdan: el que echa la mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. Esto también es un consejo para los religiosos y religiosas que comienzan a servir al Señor, que aún quieren preocuparse de las cosas temporales. El que se dedica a las cosas del Señor renuncia a todo para el Señor. Renuncia a la posibilidad de tener una familia en el futuro. Renuncia a su propia familia para que todos puedan ser su familia. Es una entrega muy generosa. ¿De acuerdo? Por eso les digo, no todos están llamados a esto. Hay gente que el Señor llama a eso y son los que están más cerca de Él, de su corazón. Estos que se atreven a dar esos pasos heroicos y generosos al Señor, de dejar y abandonarlo todo. Dejan su familia y se van a otro país a buscar del Señor, a servirle, a crecer en ese amor unitivo con Él. Y la última enseñanza que les da el Señor, que ya una vez que iniciaron en ese camino, que es un camino real, verdadero, y ellos han descubierto que han sido llamados realmente por Él, entonces ya ahí no vale mirar hacia atrás, ya hay que seguir adelante, hay que seguir en esa vocación que el Señor ha depositado en tu corazón. Así que el que se sienta motivado, el que tenga ese llamado, el Señor, abrázalo con toda la generosidad de que eres capaz, si eres consciente de que el Señor te está llamando para que estés más cerca de Él, más cerca como están sus discípulos amados, los consagrados, las religiosas, los sacerdotes. El que tenga oídos para oír, que oiga.